Ese lateral derecho muy participativo en este arranque de partido. Este juega con el jugador Ibarra, Catalino Ibarra. Ahí está Catalino, divide las acciones. Aquí sale muy bien la marca también del defensor de Ciudad Nueva. Queda para el jugador Isidro Martínez, el capitán del conjunto ciudadano. Aquí adelanta la pelota para Armoa. Armoa se conecta con Sanabria. De vuelta Armoa. Saca como puede, pero ya está en la recepción de la pelota. Catalino Ibarra, este juega con Ayala. Hubo por ahí la posición del balón. Ahí dentro del círculo central sale de la misma hora. Ibarra le adelanta la pelota. A ver para quién. Para el jugador Armoa sale sacando esa pelota. Queda para López. Modesto González con golpe de cabeza. Aquí gana. La pelota que queda para el jugador Osvaldo Rodríguez. Juega con López. Ahí está Juan Carlos López. Retrocede, se cae Juan Carlos sin falta. Entonces queda para Armoa. Esta que lanza pelotazo buscando a Rodríguez. Atención, va con todo el equipo de Ciudad Nueva, pero ya saca la defensa. Aquí domina muy bien Ayala. Ayala se conecta con Jiménez. Ahí está Luis Alberto. Este es Morínigo. Costado derecho otra vez. Tiene Buponá la pelota utilizando el costado derecho en este arranque de partido de Buponá. Todo el ataque que está gestionando, gestiona por ese lado. El equipo celeste le busca bastante a Jugador López, que es un lateral que siempre va y va muy bien y siempre hace buen partido también. Y aquí siempre le busca a los jugadores del equipo celeste a ese jugador, a López principalmente. Y Ciudad Nueva está buscando más con pelota larga, jugando con pelota larga para así aprovechar el ataque. Si hay espacio, entre los centrales del equipo del Sport Buponá siempre va a aprovechar el equipo de Ciudadanos y de esa forma se está jugando estos primeros minutos de este partido. Aquí está el centro de González, pelota arriba, el arquero que se complica, atención, sí, ya hubo falta, sí señor, ahí la carga por parte del jugador Juan Carlos López. Falta en ataque. Falta en perjuicio del portero Gilberto. Sí, falta en ataque de López, le busca bastante a López también el equipo ciudadano a su delantero y acá consigue, o sea, tuvo una pelota larga y el arquero estuvo ahí presente y consiguió la falta. Sí señor, el equipo de Ciudad Nueva que es más frontal aquí en este arranque. Gilberto. Más pelota larga, directo, juego directo, más directo y el Sport Buponá busca más triangular o naturalizar el partido. Sí señor, ahí está ya el análisis también de Gilberto Brites aquí a través de Pulses por Más. Lo estamos viviendo, semifinal categoría senior. Bribucoa aquí, traba muy bien el jugador de Ciudad Nueva. Queda aquí para Vázquez, Aníbal Vázquez. Va con todo el jugador Vázquez, de vuelta a la pelota. A ver para Soto. Soto trata de salir, pero ya sale Lorenzo Velázquez. Ahí está Lorenzo, juega hacia el costado derecho. La pelota que sale a un costado, habrá lateral, corresponde para el conjunto de Ciudad Nueva. Así es, Blas. Así es, Blas. Acá consigue una saque lateral. El equipo... a ver ahí si me puede avisar ahí el director. A ver qué tal salimos ahí. Bien. Sí, ahí estamos entonces. Ya solucionamos el inconveniente que tuvimos. Acá consigo una saque de mano. Sí, servicio manual, costado izquierdo, corresponde para el conjunto de Buponá. Mientras está sentido, casaca número 6 es el jugador Arnaldo Sanabria, el jugador de Ciudad Nueva. Sí, Sanabria. Hay dos Arnaldo ahí en el equipo, así que Sanabria entonces está ahí golpeado parece. Sí, momentáneamente interrumpida las sesiones, corresponde lateral, servicio manual, costado izquierdo. Tomás Mascareño ya juega con el jugador Ibarra. Ibarra recepciona la pelota de vuelta, se apoya con Tomás Mascareño, va al lateral, ya está Sanabria en la marca. Arnaldo Sanabria que intenta salir, pero ya está la marca de vuelta de Tomás Mascareño. Juega en forma corta ahí con Catalino Ibarra. Ibarra para Buponá, esta que carga. Cambio de frente buscando al jugador López, baja muy bien Rubén López. Tiene la pelota Rubén. Juega ahí en forma corta también con Jiménez. Jiménez para Ayala. Va Buponá. Empuja el conjunto de Buponá. Ya está la marca y sale Ciudad Nueva con el jugador Modesto González. Levanta la pelota fuerte y arriba. Queda para Juan Carlos López de vuelta. Ahí está Juan Carlos. Domina el esférico. Intenta escapar del marcador, de su marcador, digo bien, pero ya está firme también. Ahí en el fondo el jugador Espínola.
que ya sale con el jugador Wilfrido Cuenca. Sí, se le está ganando toda la pelota a López. Hasta aquí los centrales están muy bien ahí atrás del equipo celeste. Y hasta aquí no tuvimos todavía un ataque de ambos equipos. Trata de llegar al área, pero hasta ahí. Todavía no tenemos un peligro de gol. Sí, señor. Los dos zagueros central, bastante espigado, presenta hoy Uporá. Sí. Wilfrido Cuenca y así también el jugador Espínola. Sí, conocidos Víctor jugadores. Espínola. Sí, conocidos son estos centrales que ahora está jugando por el equipo celeste. Habrá lateral, señoras y señores. Primer tiempo de partido. La primera semifinal. Partido de ida 0-0 el marcador. Aquí servicio manual corresponde para el conjunto de Uporá, que de a poco de vuelta se va adueñando del partido. Quiere tomar protagonismo, pero Ciudad Nueva bien parado hasta aquí también no le permite, presionando bien también la zona medular. Aquí intenta Uporá de igual manera, mi querido Gilberto. Ruiz. Manuel Ruiz. Así es. Así mismo, entonces, hoy está con el brazalete capitán el jugador Isidro Martínez en el conjunto de Ciudad Nueva. Va González, se frena, a ver si levanta la pelota, viene el centro, no, atención, va al remate directo. En este caso desvía el defensor, casi autogol, pero aquí está atento el arquero Erico Areco, que ya sale para el conjunto de Uporá. Aquí presiona Soto, Catalino Ibarra se queda con el esférico, ahí está Catalino. Cubre esa pelota y se apoya con Tomás Mascareño. Mascareño levanta. Cambio de frente buscando a López. Y corre López. A ver si alcanza, sí señor. Alcanza el esférico. Tiene López. Ahí está Rubén. Levanta el centro buscando a ver a quién. Al jugador Morínigo. Está el primero Morínigo para definir. Está el cruce fue oportuno de Aníbal Vázquez. Aquí llegó muy bien Uporá. Sí, acá llegó muy bien por el lado derecho del equipo celeste, el Sport Uporá. Tuvo un ataque el equipo ciudadano y respondió con todo acá el equipo del Uporá, que tuvo ahí Morínigo para marcar el primero, pero el central sacó esa pelota. Sí, señor, la más clara quizás del partido aquí. La galopada por parte del jugador Morínigo, que ganó a su marcador. Sí. Pero cuando iba a rematar, ya apareció en la otra zona la marca en este caso. Y lanzándose al piso pudo bloquear ese remate de Gilberto. Así es. Todas las jugadas se le busca por el lado derecho, Blas. Impresionante. Toda la pelota va a López y López cuando saca centro, saca bastante bien y así busca la forma de aprovechar los delanteros del Sport Uporá. Pero aquí fue mejor el equipo tuvo mejor el jugador el equipo ciudadano. Sí, señor, aquí Isidro Martínez. Martínez se queda con el esférico. Ya sale la pelota ahora. Justamente Martínez dejó para que sea servicio manual para el conjunto de Ciudad Nueva. Este es Armoa, casaca número 14. Se va a encargar de la ejecución entonces de este servicio manual. Para jugar Armoa. Lanza el pelotazo aquí, desvía Rodríguez. Ya está la marca de Espínola en el fondo. Queda para Aníbal Vázquez. Vázquez para Ciudad Nueva. Juega ahí en forma corta con Osvaldo Rodríguez. Está con Sanabria. Destapado está González. Se le ve. Y bueno, la pelota ya para él. Va González. Ciudad Nueva que va avanzando el centro de busca a López. Pero primero otra vez el anticipo de Espínola que le gana con golpe de cabeza. Ya sale Uporá. López juega con Cuenca. Wilfrido busca a Catalino Ibarra. Ahí está el organizador de este equipo, mi querido Gilberto. Toda la pelota pasa por Ibarra en este equipo, el equipo del Sport Uporá. Y cada jugada que tiene a favor siempre lateraliza rápidamente el jugador Ibarra. Utiliza bastante a sus dos laterales. Aquí tiene Rubén López. Costado derecho el avance para Uporá. El pase no estuvo bueno en esta oportunidad. Entonces ya sale la representación de Ciudad Nueva a través de González. Parece González. Avanza Ciudad Nueva, casaca 11. Costado izquierdo. Este es Villalba. Villalba que lanza pelotazo largo. Atención, el cabezazo fue otra vez de Espínola. Hasta aquí, seguro la defensa de Uporá. En las alturas lo está ganando todo. Así es, toda la pelota, todos los centros, saca los centrales del Sport Uporá. Creo que va a ser difícil para el delantero López hacer goles de esa manera. Ciudad Nueva tiene que tratar de triangular mejor la pelota.
llegar con pelota dominada, dominada y el área rival, así únicamente va a tener la posibilidad de marcar el primero o ganar el partido. O sea que, porque Upona cuando va a ataque va bastante bien y tiene buenos jugadores ahí arriba también el equipo celeste. Sí, señor, señoras, señores. Aquí el partido está 0-0, la primera pulseada de esta primera semifinal, Sí. categoría senior. Degri Bucua presiona bien, Morínigo roba la pelota, atención, va Uponá, aparece, Morínigo se frena ahora, ya se va acomodando, otra vez la defensa, ahora juega con Ibarra, busca a Jiménez, Ayala ahora, va Freddy, Ayala se frena, sigue Ayala con el esférico, vamos a ver qué hace, si viene el centro de Ayala, atención, el arquero que dio rebote, está, Morínigo no pudo definir, señoras y señores, finalmente el defensor González pudo sacar al córner, aquí de vuelta llegó Upona. Otra llegada bastante bien del equipo celeste. Acá tuvo la posibilidad de vuelta del jugador Morínico, pero no aprovechó esta vez y consigue una pelota parada acá. Vamos a ver qué pasa en este pelota parada que tiene el jugador del equipo celeste. Tomás Mascareño se va para cumplir el servicio de esquina. Punta izquierda corresponde para el conjunto de Upona. Ahí deja para su compañero para este servicio. Mascareño se va como cabeceador ahora. Ahí está el centro, pelota arriba, el arquero que sale a media. Atención, ahí está el primero. Ayala no pudo conectar de buena manera. No sé si sobró esa pelota, logró peinar por lo menos. Por eso no pudo embocar entonces aquí el jugador Ayala. Si acá de vuelta tuvo el equipo del Sport una ocasión más de gol y no aprovechó esta vez el jugador Ayala, que tuvo una posibilidad para marcar el primero, pero no pudo aprovechar esa ocasión que tuvo en la pelota parada que tuvo a jugar el equipo celeste. Y acá ya sale el equipo ciudadano. Sí, señor. Ciudad Nueva que dejó a Real Madrid en el cuarto de final. Sí, un gran equipo era Real Madrid, era un gran candidato para quedarse con el título, ¿verdad? Y el equipo ciudadano le dejó afuera. Asimismo, y el cuadro de la representación de Upona en el cuarto de final había ganado ¿a qué equipo, mi querido Gilberto? Al equipo de Arsenal. Sí, a Arsenal. Le dejó afuera a Arsenal. Era gran candidato también el equipo de Arsenal, pero el Upona tuvo mejor en ese primer partido, ganó 4-2 el Sport Upona, y en el partido de vuelta el fin de semana pasado ganó en penales, en tanda de penales, clasificó el equipo celeste para jugar la semifinal. Así es, aquí Sanabria saca el centro, salió, no salió, dice todavía el árbitro, entonces queda para Villalba, atención, costado derecho el avance, viene el centro, pelota arriba, la defensa que saca queda, atención para quién, para el jugador Jiménez, el capitán que lucha, Armoa recupera, reclama falta, Jiménez, el árbitro dice, no pasó nada, queda para Soto, Ciudad Nueva avanza, atención con este remate, Armoa remató aquí, bien por Erico Areco, que recibe el aplauso de la gente de Upona, mi querido Ariel, Gilberto Brites. Acá el equipo ciudadano llegó, tuvo mejor ahí el portero Areco, que es un gran portero, portero porque el fin de semana demostró también la capacidad que tiene en los tandas de penales también, y aquí de vuelta se quedó con la pelota. Aquí está Cuenca, levanta la pelota, busca aquí a Lorenzo. Lorenzo es Velázquez, no pudo alcanzar la pelota, ya está González en el fondo. Busca a Villalba, pelota arriba. Y gana aquí en las alturas el jugador Catalino Ibarra. Queda para Lorenzo Velázquez. Juega mucho más atrás con Cuenca, el zaguero central que pisa ya también terreno antagónico. Deja ahí en forma corta para López, de vuelta para Cuenca. Que habilita a López. Ahora Morínigo, corre Morínigo, costado derecho el avance para Upona, que busca el primero, se cae Morínigo. Reclama falta la gente de Upona. El asistente estaba cerca de la jugada, entonces no pasó nada, Gilberto. Bueno, ahí tiene la pelota, de vuelta Upona, recupera Cuenca. Avanza con el esférico, no le enciman la marca, entonces tiene espacio. Después el pase no estuvo bueno de Cuenca, sí. Al cualquier parte se queda ya en poder del arquero Claudelino Ayala. Así es, trató de filtrar un pase ahí el jugador Cuenca, pero estuvo ahí atento el arquero Ayala en este caso, que es un buen portero también, hasta aquí está bastante bien el portero Claudelino Ayala del equipo ciudadano. Sin duda, Gilberto,
Los dos equipos tienen muy buenos porteros. Sí. Areco y Ayala. Atención, Upona que busca el primero. Otra vez Morínigo, esta vez probó con la pierna zurda. Se le levantó, pero de vuelta aquí avisa Upona. Sí, acá es la tercera llegada del jugador Morínigo. La tercera pelota que tuvo ahí para marcar el primero y de vuelta erró el arco el jugador Morínigo del Sport Upona. El equipo ciudadano pasó, ganó el partido el fin de semana. Upona sí pasó en penales ante el equipo de Arsenal. Hasta aquí Ciudadano en todos los partidos está ganando y está pasando tranquilamente sin que tener ese nerviosismo de jugar penales brazos. Asimismo, este es el primer semifinal. Lo estamos viviendo a través de Pulses por Más, partido de ida. Tras este partido se viene el otro semifinal, Gilberto Brites. Gran partido también entre Milan y el Sport Upona. El Sport Garandá, digo bien, Garandá que pasó en penales también en fin de semana. Y se viene otro partidazo también después de este encuentro de partido Blas. Va a sacar Aníbal Vázquez. Saca en forma corta en este caso. Por abajo también. Y queda para Villalba. Sale Ciudad Nueva. González levanta la pelota. Aquí Cuenca que baja. Pelota para Ayala. Ayala para Upona. El conjunto albiceleste que tiene la pelota. Aquí busca al jugador Lorenzo. Lorenzo que baja con el músculo del esférico. Y se apoya con el jugador. En este caso Ibarra. Aquí tiene Cuenca. Wilfrido que juega. Totalmente destapado aparece Rubén López. Ahí está Rubén. Se proyecta de vuelta al lateral del conjunto de Upona. Ahora se conecta con Ayala. Primero llega la marca. Esta que saca un costado. Habrá lateral en zona de ataque. Corresponde para Upona. Así es. Acá consigue una saque lateral el equipo celeste. Vamos a ver si aprovecha en este saque lateral que tiene a favor el equipo del Sport Upona. Y el propio Rubén López ahora deja para el capitán, para el lanzamiento. El capitán es Luis Alberto Jiménez en el conjunto de Upona. Ahí está el centro de Luis Alberto. Pelota arriba con los puños el arquero. Saca ese esférico. Queda para Lorenzo. Ahí está Velázquez. Lorenzo Velázquez. Costado izquierdo el avance ahora para Upona. Se apoya con el jugador Tomás Mascareño, se enreda con el esférico y ya pierde ante la presencia ahí de Soto. Anastasio Soto le roba la pelota, deja para Sanabria. Sale Sanabria, busca otra vez a Soto. Costado derecho el avance ahora para Ciudad Nueva. Va Soto. Ahí está Soto, viene el centro, bloquea la defensa del rebote. A ver para quién queda, para Tomás Mascareño. Saca mal, entonces ya de vuelta a Ciudad Nueva con el esférico, con el jugador. Este es Rodríguez. Osvaldo que juega, pelota en forma corta ahí con Sanabria. Va el número 6, el volante del conjunto ciudadano. Se conecta otra vez con Osvaldo. Está Juan Carlos para el primero. Remató. El remate no pasó lejos del arco de Erico Areco. Aquí se asomó muy bien el conjunto ciudadano. Sí, acá llegó muy bien el equipo Ciudad Nueva. Trabajó bastante bien la pelota entre Rodríguez y Sanabria. Y tuvo esta posibilidad para López y que no pasó lejos de la portería del arquero Areco. Aquí falta en perjuicio de Aníbal Vázquez. La falta fue de Rubén López en su afán otra vez de ir hacia adelante. Bueno, perdió la pelota y tuvo que cortar y se salvó de la amarilla. Así mismo es. Acá se salva el jugador López de la tarjeta amarilla. Hasta aquí gran trabajo del árbitro de este partido. Hace rato estuvimos viendo el partido entre Libucua y Arsenal, creo, o Cerro Verde. Muchísimo le protestaron al referente. Le dijeron de todo después de terminar ese partido. Y acá, hasta aquí, bastante bien el árbitro que está pitando este partido. Aníbal Vázquez avanza para Ciudad Nueva, se aproxima al área, va atención. Bien, Espino lo trae en el fondo para sacar ese esférico. Lo quiere dominar aquí Sanabria, pero le botó mal el esférico, entonces ya sale a un costado, habrá lateral. Corresponde para Rubén López, lateral derecho para Upona. Así es, acá consigue la pelota el equipo celeste para salir, tratar de salir ahí porque se quedó un poco después del ataque que tuvo el Sport Upona y peligrosamente se quedó. Tenemos ya pasadito ya el primer tiempo, Blas Antonio. Sí, así es, Gilberto. El cronómetro para marcar también, pero hasta aquí un buen partido. Ambos equipos buscan su gol. Todavía no tuvimos claridad de gol de ambos equipos, digo bien. Hasta aquí llegada, pero con
toda la pelota saca a los centrales. Todavía no, los delanteros no tienen a favor pelota clara para tratar de marcar el primero. Va Villalba para el primero, busca Ciudad Nueva. Aquí una muy buena jugada Sí. individual del número 11, Arnaldo Villalba, Gilberto. Acá sí llegó bien de vuelta el equipo Ciudadano. Ataque y ataque. Así se está jugando este partido. Ambos ya tuvo su posibilidad de marcar, pero hasta aquí se mantiene el 0-0. Perfecto, ahí está Ayala. Ayala juega en forma corta y hacia atrás con el jugador Ibarra para asegurar también la posición del balón. Ubuponá que tiene Ibarra. Ahí está, Ubuponá que va a tratar de planificar el juego con Rubén López. López que levanta buscando aquí al jugador. Atención, este es Francisco Orsuza. Primero llega la marca en el fondo. Resta quitando la defensa de Ciudad Nueva. Y ojo con esta contra porque está ofreciendo espacio Ubuponá y sale con muchos hombres a atacar el equipo de Ciudad Nueva. Va Villalba, atención. Comete mano, no, sigue, dice el árbitro. Quedó reclamando el jugador de Ciudad Nueva y no avanzó Gilberto. Así es, acá tenía que avanzar el jugador del equipo Ciudadano, pero se quedó ahí para protestar al árbitro, pero el referee dice que para que siga el jugador, pero ahí ya pierde la pelota el equipo Ciudadano. Se cortó el juego porque está sentido el jugador Tomás Mascareño. Sí, está sentido el jugador Mascareño, el lateral izquierdo, Mascareño en este caso. Vamos a ver si va a continuar o solamente recibe un golpe. Bueno, ya se levantó Mascareño ahora. Ahí ya se le ve caminando. El equipo de vuelta. En ataque Néstor Velázquez entonces ingresa por Mascareño. Sí, señor. No va a poder continuar el lateral izquierdo de Ubuponá que ya se retira con problema físico. Cambio obligado y ahí cambio de posición también. También, sí. Acá cambió totalmente el panorama para el equipo celeste. Porque Ayala estaba haciendo bien su trabajo y ahora va a estar jugando ahí como lateral izquierdo. Vamos a ver si cómo le va al equipo celeste después de este cambio que tuvo. Porque salió un lateral que oficio, ¿verdad? Ayala no sé si es lateral oficio, bueno, algo va a pasar, vamos a ver seguramente. Y a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, señoras, señores, el árbitro dice hasta aquí, vamos al descanso, termina esta primera etapa de esta primera pulseada, Gilberto, de semifinal. Así es, pasó rápido estos primeros 25 minutos del partido, primer tiempo, entonces sí el empate es 0-0 en esta primera semifinal entre el equipo Ciudadano y el equipo del Sport Ubuponá. No sé si vamos a tener una pausa, minuto de pausa y después venimos ya para el segundo tiempo.